Nunca pensé que llegaría el momento de contar esta historia. Al principio, ni siquiera quería aceptarlo. Todo el mundo habla de fantasmas, de monstruos, de cosas extrañas, pero siempre lo hacen desde una distancia segura, como si esos horrores estuvieran en otro plano, en otro mundo. Es fácil hablar de lo que no entiendes, o de lo que nunca has visto de cerca. Pero no hay nada más aterrador que saber que estás en la misma habitación con algo que no puedes ver, algo que te observa desde las sombras, desde lo profundo de tu propia mente. Yo era un hombre de ciencia, o al menos eso solía pensar. Mi vida consistía en investigar, en buscar respuestas donde otros veían solo misterio. Mi trabajo era claro: estudiar fenómenos paranormales, comprender lo inexplicable. Pero hay algo que nadie te cuenta cuando te adentras en este campo, algo que nunca está en los libros de texto ni en las investigaciones académicas. Nadie te habla de cómo se siente perderte a ti mismo, cómo es ver cómo tu propia mente se desmorona sin que puedas hacer nada para evitarlo. La primera vez que la vi, no fue en un sueño ni en una visión. No. La conocí en un lugar común, en un lugar donde todos se sienten seguros. Un pueblo pequeño, apartado del mundo, donde las luces de la ciudad no llegan y la gente aún cree que las leyendas tienen algo de verdad. Al principio pensé que era solo otra historia más. Otra superstición que la gente contaba para espantar a los niños. Pero estaba equivocado. El caso comenzó como cualquier otro. Un hombre había desaparecido. No era nada raro. En pueblos pequeños, la gente se pierde todo el tiempo. Nadie se molesta demasiado, ya que se supone que siempre es por razones sencillas, una pelea familiar, un asunto personal que no podemos comprender. Pero este caso era diferente. La desaparición de Thomas no era algo común. Nadie había visto ni oído nada. Solo desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Cuando llegué, la primera persona con la que hablé fue su esposa, Margaret. A diferencia de lo que esperaba, no estaba llorando ni gritando. Había algo en su mirada, algo vacío. Como si no estuviera completamente allí. Cuando me senté a su lado, ella me miró fijamente y, por un momento, creí que iba a hablarme de algo que no tenía sentido. Y lo hizo. Vespera lo ha llevado, dijo en un susurro. Al principio, pensé que estaba delirando, que era el dolor lo que la estaba llevando a hablar de esa manera. Pero había algo en su tono que me hizo detenerme. No era miedo, no era desesperación, era resignación. Como si ya hubiera aceptado la inevitabilidad de lo que había sucedido. Como si lo supiera desde el principio. Vespera, repitió, casi como si el nombre estuviera fuera de lugar en su boca. Vespera siempre se lleva a los que la miran. No entendí lo que quería decir. ¿Quién o qué era Vespera? ¿Una persona? ¿Una criatura? Margaret, al parecer, no estaba dispuesta a hablar más sobre eso. Cada vez que intentaba indagar más, su mirada se perdía en algún punto lejano, y sus palabras se volvieron aún más incoherentes. Lo que sucedió después, la forma en que el pueblo comenzó a reaccionar, todo se desmoronó rápidamente. La gente comenzó a desaparecer. No había rastro de ellos, no había evidencia. Simplemente, desaparecían. Los testimonios fueron confusos, pero todos coincidían en un detalle. Decían haber visto algo, algo que no podían describir con claridad. Algo que no era completamente humano, pero tampoco completamente una criatura. Algo que los observaba en silencio, siempre en las sombras, siempre cerca, como si no existiera un límite entre lo real y lo imaginado. Comencé a investigar más profundamente, pero cuanto más profundizaba, más difícil era mantener el control sobre mis propios pensamientos. Algo me estaba afectando. Algo que no podía comprender. Ya no podía decir con certeza si estaba buscando a Vespera o si ella ya me había encontrado. Fue esa noche, después de hablar con Margaret, cuando todo comenzó a desmoronarse. O tal vez no fue esa noche en particular, sino en un instante difuso, un momento sin forma en el que lo real y lo irreal se unieron, y no pude discernir uno del otro. La sensación de ser observado se volvió insoportable. No solo por las personas que me rodeaban, sino por algo mucho más profundo, como si todo en el mundo estuviera aguardando en silencio, expectante. Como si Vespera estuviera en cada esquina, detrás de cada sombra. De alguna manera, el pueblo entero estaba envuelto en una niebla densa, una niebla que no se veía, pero se sentía. Los edificios, los caminos, todo parecía perdido en una especie de distorsión del tiempo. Cuando alguien desaparecía, su presencia se desvanecía de inmediato. No quedaban recuerdos, no quedaban vestigios. Ni siquiera sus pertenencias quedaban atrás. Era como si nunca hubieran existido.
Y lo peor de todo era que nadie parecía recordarlos del todo. No con claridad. Como si la propia memoria de la gente fuera modificada, como si sus mentes no pudieran soportar el peso de la verdad. Eso fue lo que me empezó a volver loco. La certeza de que algo me estaba afectando, que algo me estaba alterando. Como si me estuviera hundiendo en un pozo sin fin, uno en el que no podía salir ni siquiera si lo intentaba. Mis sueños se volvieron más vívidos, más intensos. Y en cada uno de ellos, siempre aparecía ella. Vespera. Primero, solo estaba en las sombras, fuera de mi alcance. En cada sueño, se deslizaba detrás de mí, observándome, sin emitir sonido. Su presencia era como un peso, un vacío tangible. Pero pronto, sus ojos comenzaron a aparecer. No pude evitarlos. Un par de ojos sin pupilas, blancos, como dos faros cegadores, llenos de un conocimiento profundo, un conocimiento que ni yo mismo comprendía. Estaban allí, mirándome desde el fondo de mi mente, siempre observando, esperando. Al principio pensé que todo era producto del estrés, de la tensión. Los días se alargaban, las noches se volvían interminables, y la sensación de estar atrapado en una pesadilla nunca se iba. Cada vez que cerraba los ojos, ella estaba allí, siempre más cerca, siempre más real. Pero lo peor llegó cuando comencé a ver a la gente del pueblo mirarme de manera diferente. No con simpatía, ni con desconfianza, sino con una expresión vacía, como si ya no me reconocieran. Como si fuera un extraño. Y empecé a darme cuenta de algo aterrador: ellos no recordaban nada. No recordaban a los desaparecidos, no recordaban las desapariciones. Y lo peor de todo, no me recordaban a mí. No como me recordaba a mí mismo, al menos. Algo había cambiado en ellos. Algo estaba alterando sus recuerdos. Una noche, mientras caminaba por el pueblo, vi a un hombre que solía conocer. Daniel. Lo vi de lejos, parado bajo la luz de una farola, y decidí acercarme a él, con la esperanza de que, al menos, una persona me recordara. Me acerqué, pero cuando me estuvo frente a mí, algo en su mirada me detuvo. No me reconoció. ¿Quién eres?, me preguntó. Su voz era vacía, distante. Como si no tuviera ningún interés en la respuesta. Daniel, soy yo. ¿Recuerdas?, intenté, pero él solo parpadeó, con los ojos vacíos. No, no te conozco, respondió, y en su tono había algo de extrañeza, como si le estuviera hablando en un idioma que no entendiera. Esa fue la primera vez que realmente entendí lo que Margaret había dicho. Vespera lo ha llevado. Y no solo a Thomas. Nos había llevado a todos. Estábamos atrapados, pero de una manera que no podíamos entender completamente. Como si nuestras mentes estuvieran siendo reescritas, como si todo lo que había ocurrido ya no tuviera cabida en este mundo. Y Vespera, ella estaba detrás de todo. Al principio, no comprendí por qué la gente había comenzado a actuar así. No entendía qué significaba ser llevado. Pero a medida que los días pasaban, lo entendí mejor. No se trataba de desaparecer físicamente. Se trataba de ser despojado de lo que te hace ser tú mismo. De ser olvidado, de ser borrado. No importaba lo que dijeras, no importaba lo que hicieras. Si Vespera te miraba, si te fijabas en ella, comenzabas a desvanecerte. Primero, la gente ya no te recordaba. Después, comenzabas a perder tus propios recuerdos. Y finalmente, te olvidabas de ti mismo. Cada vez que cerraba los ojos, veía las sombras de aquellos que habían desaparecido, y sabía que no estaban muertos, no aún. Estaban atrapados en algún lugar, en alguna parte de sus propias mentes. Como si su esencia estuviera siendo drenada, absorbida lentamente por Vespera. Pero no era solo eso. Había algo más. Algo mucho más terrible. Lo sentí la primera vez que me miró. Algo en sus ojos me hizo comprender que no solo quería que olvidaras. Quería que te destruyeras. Nunca había sentido tanto terror en mi vida como cuando Vespera me miró por primera vez. Fue una noche particularmente oscura, una de esas noches en que ni la luna se atreve a salir. Había estado investigando por horas, buscando alguna pista que me dijera que estaba ocurriendo realmente, algo tangible. Pero nada. Todo lo que encontraba era confusión. La niebla en mi mente, que antes había sido solo un susurro lejano, se había vuelto un grito ensordecedor. Me encontraba en la antigua iglesia del pueblo, buscando entre los archivos de los registros históricos cuando, sin previo aviso, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Un sonido sordo, como un eco, resonó en las paredes de piedra. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Sin embargo,
La sensación de estar observado se apoderó de mí con tal fuerza que me costó respirar. Fue entonces cuando sentí algo, como si la luz de las velas a mi alrededor se apagara de golpe. Todo a mi alrededor quedó sumido en una oscuridad densa, impenetrable. No era una oscuridad física. Era como si la propia luz estuviera siendo absorbida, engullida por un vacío sin fin. Y en ese vacío, apareció su rostro. Vespera. La vi por primera vez, no como una figura distante, sino cerca, demasiado cerca. Estaba allí, en las sombras, observándome con esos ojos vacíos, ese brillo blanco que no podía ser explicado. No tenía forma definida. Su silueta cambiaba con cada parpadeo, como si el concepto mismo de ser una criatura no le perteneciera. Era algo más, algo mucho más antiguo. ¿Sabes lo que eres?, susurró, pero no con voz humana. Su voz era una vibración, algo que no provenía de sus labios, sino del aire mismo. Un eco, un susurro de todas las voces que jamás habían sido escuchadas. No pude responder. No sabía qué responder. Me sentí como un insecto atrapado en una telaraña que no podía ver. Algo en su presencia me desbordaba, me hacía sentir insignificante, y al mismo tiempo, me arrastraba hacia una comprensión aterradora. Todo lo que conocía, todo lo que había considerado real, estaba a punto de desmoronarse. «Te estás desmoronando», dijo, y aunque sus labios no se movieron, sentí que sus palabras penetraban en lo más profundo de mi mente, como si fueran parte de mi propio pensamiento. «Te has acercado demasiado. Ya no puedes salir». Y en ese momento, lo entendí. No podía huir. No podía escapar de lo que ella representaba. No era solo una criatura que se alimentaba de almas o que acechaba en la oscuridad. Era algo más profundo. Era la encarnación misma del olvido, de la disolución, del vacío que consume todo lo que toca. Cada vez que alguien desaparecía, no solo se desvanecía físicamente, como ya había mencionado. No. Lo peor de todo era que su existencia misma se borraba. No había recuerdos de ellos, no había evidencia de su paso por este mundo. Y todo eso, esa destrucción lenta y segura, era obra de Vespera. «Y ahora tú también serás olvidado», susurró, mientras su figura se alargaba en la oscuridad, desdibujándose en la niebla. Sentí que mis propios pensamientos comenzaban a desvanecerse. Mi memoria se empezó a disolver, mi identidad se desmoronaba. El miedo se convirtió en una niebla espesa que lo cubría todo. Me desperté horas después, tirado en el suelo de la iglesia, empapado en sudor, pero con la sensación de que algo dentro de mí había cambiado. No podía recordar qué había ocurrido. No podía recordar cómo había llegado allí. Los recuerdos de la noche anterior estaban distorsionados, como si nunca hubieran sucedido. Pero lo peor, lo realmente aterrador, fue cuando miré mi reflejo en una de las vidrieras rotas de la iglesia. Mi rostro estaba diferente. No era que hubiera envejecido o cambiado físicamente. No. Era más profundo que eso. No podía verme con claridad, como si estuviera perdido, como si mi propia existencia estuviera siendo borrada, desvanecida. Y entonces comprendí algo aún más espantoso. Vespera no solo estaba acechando a los demás. Ella estaba dentro de mí, en mi mente, en mis recuerdos. Cada vez que alguien caía en su trampa, ya no podían recordar quiénes eran. Ellos se desvanecían lentamente. Pero yo estaba comenzando a desvanecerme también. Había un terror más profundo que la muerte misma. La desaparición. El ser olvidado por completo. Desde esa noche, cada paso que doy, cada mirada que intercambio con alguien, me siento más distante, más perdido. Y lo peor es que ya no estoy seguro de si alguna vez he sido real. Si alguna vez fui alguien que importara. Me he dado cuenta de algo ahora, mientras escribo estas palabras. Si algún día te encuentras con Vespera, si alguna vez sientes esa presencia acechante, esa sombra que se desliza más cerca, no corras. No te alejes. Porque lo peor que puedes hacer es mirar hacia atrás y ver cómo te vas desvaneciendo. La sensación de estar siendo despojado de mí mismo se intensificó con cada día que pasaba en el pueblo. Era como si las piezas de mi vida comenzaran a desmoronarse sin que pudiera hacer nada por detenerlo. No solo los recuerdos de los demás se desvanecían, sino los míos también. A veces, me encontraba a mitad de una conversación y me detenía, incapaz de recordar de qué estaba hablando o por qué estaba allí. Un vacío comenzaba a llenar mi interior, como si todo lo que había sido alguna vez ya no tuviera significado. Intenté hablar con algunos de los pocos sobrevivientes que quedaban, pero sus respuestas eran cada vez más vacías, como si sus voces no tuvieran fuerza. Lo peor de todo era que no solo hablaban de Vespera con temor, sino con una extraña aceptación.
Ya no había lucha, solo resignación. Nadie parecía dispuesto a resistir. Todos estaban demasiado cansados, como si supieran que lo que estaba ocurriendo no tenía solución. Una noche, mientras caminaba por las desiertas calles del pueblo, me encontré con el viejo reloj de la plaza central. El que todos evitaban. Nadie sabía exactamente qué sucedió con él, pero siempre había sido el centro de los rumores. Algunos decían que estaba maldito. Otros creían que era un portal, un umbral entre el mundo de los vivos y los muertos. De alguna manera, el tiempo alrededor de ese reloj no parecía avanzar con normalidad. Era como si estuviera atrapado en un ciclo eterno, siempre al borde de la medianoche, pero nunca alcanzándola. Mi mente se nubló por completo cuando vi el reflejo de mi propia cara en el vidrio del reloj. No era yo. No podía ser yo. Mis rasgos estaban difusos, como si estuvieran desdibujándose. En su lugar, había una versión distorsionada de mí mismo, alguien que ya no pertenecía a este mundo. Y entonces escuché la voz, esa voz que ya no era un susurro, sino un grito que reverberaba en cada rincón de mi mente. ¿Ves? No puedes escapar, susurró Vespera, ahora más cerca que nunca. Nunca podrás volver a ser quien eras. Ya estás conmigo. Ya te he tomado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y por un momento, sentí que la desesperación me consumía. Todo se estaba desmoronando. El pueblo. Mi vida. Mi propia identidad. Y lo peor, lo que me aterraba más que cualquier otra cosa, era que ya no sabía si alguna vez había sido alguien con un propósito. Si alguna vez había existido de verdad o si, como todos los demás, solo era una sombra, un eco, que Vespera había dejado atrás. Fue en ese instante cuando lo entendí. No solo se trataba de un pueblo, ni de personas desaparecidas. No. Se trataba de algo mucho más grande. Algo que no podía escapar de su influencia. Algo que estaba más allá de las paredes de este pueblo, más allá de las fronteras de la realidad misma. Vespera no era una entidad que solo acechaba el cuerpo de las personas. Ella se alimentaba de la memoria, de la identidad, del alma misma de lo que nos hacía humanos. Y cada vez que alguien caía en su trampa, no solo moría. Se disolvía. Se desvanecía de la historia, del tejido mismo de la existencia. No importaba cuánto lucharas. No importaba cuán fuerte fuera tu voluntad. Si Vespera te elegía, te desvanecías, y nunca más volverías a ser recordado. Ni por los demás, ni por ti mismo. A medida que caminaba por las calles vacías, me di cuenta de que ya no quedaban refugios. Ya no quedaba forma de escapar. La niebla que había comenzado a formar parte del paisaje se había infiltrado en mi mente, llenándola de oscuridad. No importaba cuán lejos corriera. No importaba cuántos secretos desvelara. Mi destino estaba sellado, y en el fondo de mi ser, ya lo sabía. Cada vez que trataba de recordar quién era, las piezas de mi vida se deslizaban fuera de mi alcance. No podía recordar si alguna vez había tenido familia, amigos, o incluso si alguna vez había estado en otro lugar. La idea de la realidad se estaba desmoronando lentamente. Todo lo que había dado por cierto ahora me parecía una ilusión, un espejismo. Estaba perdido. Y lo peor de todo era que no sabía si aún quedaba algo de mí mismo que valiera la pena salvar. Recuerdo haber visto a una figura en la esquina de la plaza. Era un hombre. Bueno, lo había sido. Tenía la mirada vacía, como la de los otros. Estaba parado allí, mirando al horizonte, como esperando algo. Me acerqué a él, sin saber realmente por qué. Quizás buscando alguna respuesta, algún indicio de que no estaba completamente solo. ¿Quién eres?, le pregunté, sin saber si de verdad quería saber la respuesta. El hombre no respondió. Solo me miró, y por un instante, vi una fracción de lo que había sido, un hombre con vida, con recuerdos, con historia. Pero esa fracción desapareció tan rápido como había aparecido, y la figura frente a mí se deshizo en la niebla, como si nunca hubiera existido. Fue entonces cuando comprendí algo aún más espantoso. Vespera no solo se alimentaba de las almas. No solo borraba a las personas de la memoria de los demás. Ella también se alimentaba del tiempo. Y mientras más tiempo pasaba, menos quedaba de mí, menos quedaba de todos. El reloj de la plaza seguía marcando la misma hora, una hora eterna, en la que nadie llegaba a ser nadie. Ahora, mientras escribo estas últimas palabras, siento que cada letra que tecleo está más cerca de desvanecerse. El tiempo se está agotando. La memoria se está desmoronando. Y no sé si, al final de este relato, quedaré siquiera en tu recuerdo. Quizás, cuando leas esto, yo ya no seré nada. No lo sabrás. Nadie lo sabrá.
Porque, al igual que aquellos que se han desvanecido antes que yo, estaré perdido en la niebla, en el olvido. Y cuando lo pienses, tal vez sentirás que no importa. Pero si alguna vez sientes que te observan, que te acechan desde las sombras, no cierres los ojos. No lo hagas. Porque lo que más teme Vespera no es el olvido. Es que tú la veas. Ahora, mientras me siento frente a la última página de este relato, sé que no soy el mismo. Algo en mí se ha roto, algo que no puedo reparar. A medida que las palabras salen de mi mente, cada una parece perderse en la misma niebla de olvido que me acecha. Y lo peor de todo es que me estoy acostumbrando a ello. El miedo se ha desvanecido, reemplazado por una extraña calma, como si mi propia existencia estuviera siendo desintegrada lentamente, fragmento por fragmento. Puedo sentirlo ahora, como si fuera parte de la misma oscuridad que me rodea. La presencia de Vespera no solo me sigue, sino que se ha convertido en parte de mí, una parte que no puedo negar ni erradicar. A veces, en las noches más profundas, en las horas en que la realidad se vuelve más difusa, siento su voz dentro de mi mente, tan clara como el primer día. No necesito verla, la siento, en cada rincón, en cada silencio. Está cerca, susurra. Casi lo logras. Casi lo logro. Lo he oído tantas veces que ya no me importa. Esa promesa, esa amenaza, ya no me aterra. ¿Qué sentido tiene tener miedo cuando ya no eres más que una sombra de lo que fuiste? Me pregunto cuántos como yo habrá, cuántos sobrevivientes en otras partes del mundo que aún no han caído en la trampa. Pero no, no es posible. No importa cuántos lugares haya en este mundo, cuántas personas existan. Todos terminarán siendo tomados, como yo. Y aquellos que resisten, esos que se aferran a sus recuerdos, a su vida pasada, serán los más vulnerables de todos. Eso es lo que me queda claro ahora. Vespera no busca aniquilación directa. No hay lucha. No hay gritos. No hay sangre. Ella no necesita eso. Todo lo que necesita es el olvido. Y el olvido, al final, es mucho más letal que cualquier monstruo físico, que cualquier entidad tangible. En la quietud de la iglesia, a solas con la oscuridad y las sombras que la habitan, comprendí algo definitivo: cada uno de nosotros tiene un precio, un momento en que comenzamos a desvanecernos. Y cuando llega ese momento, Vespera no necesita hacer nada más que esperar. La oscuridad, el olvido, ya hace todo el trabajo. Puedo sentir mis dedos temblar mientras escribo, como si todo en mi cuerpo estuviera resistiéndose, luchando por mantenerme conectado a lo que alguna vez fui. Pero esa lucha es en vano. Cada palabra que escribo parece estar arrastrándome aún más profundo en el abismo. Y eso es lo más aterrador de todo: ni siquiera puedo luchar. Ya no puedo resistir. Cada pensamiento, cada emoción, cada intento de recordar algo importante, parece disolverse en el aire como el polvo más fino. ¿Quién soy, realmente? Ya no sé quién soy. Vespera ha sido paciente. No la he visto en días, pero sé que está aquí, en alguna parte. Sé que la sentiré nuevamente, que la veré o la escucharé, pero ya no me importa. Porque cuando te enfrentas a ella, cuando dejas de luchar y simplemente aceptas el olvido, te das cuenta de que ya no puedes volver atrás. Ya no hay regreso. Es el fin. Si algún día alguien llega a encontrar este relato, si alguna vez alguien lee estas palabras, no busquen respuestas. No busquen consuelo. Vespera no ofrece eso. Ella ofrece solo una verdad cruda, una que todos deben aceptar tarde o temprano: la desaparición no es la muerte. La desaparición es la disolución. El olvido. Y lo peor es que, cuando llegas a ese punto, cuando finalmente caes en su trampa, ya no te importa. Ya no te importa nada. Lo que me queda ahora es simplemente escribir, aferrarme a esta pequeña chispa de memoria que queda, antes de que también se desvanezca. Y mientras escribo, sé que cada palabra que sale de mí está siendo devorada, como todo lo que alguna vez conocí. Pero quizás eso es lo único que realmente me queda. Quizás esto es todo lo que puedo hacer ahora: dejar una huella, por pequeña que sea, antes de que me convierta en nada. Porque, como todos los que han caído antes que yo, soy solo una sombra. Una sombra que desaparece cuando se enfrenta a la oscuridad, una sombra que nunca será recordada. Y cuando me haya ido, cuando ya no quede rastro de mí, nadie sabrá lo que ocurrió aquí. Nadie sabrá de Vespera, ni de su capacidad para arrastrarnos al olvido. Porque en su mundo, no hay historia. No hay recuerdos. Solo hay silencio. Un silencio que se traga todo. Todo lo que fuimos. Todo lo que seremos. A veces, en los momentos más oscuros, mientras observo las sombras que se alargan y retuercen a mi alrededor,
me pregunto si alguna vez hubo un futuro. Si alguna vez tuve una vida antes de este momento, antes de este vacío que me consume. Pero la respuesta siempre se disuelve tan rápidamente como la niebla. El pasado, al igual que el futuro, es solo una ilusión que Vespera ha arrancado de mi mente, pieza por pieza. Es extraño cómo el tiempo parece comportarse de manera diferente cuando te encuentras atrapado en este lugar. No es que las horas se estiren o se compriman de una forma física. Es algo mucho más profundo. El tiempo, en algún momento, deja de importar. Cuando todo lo que has conocido comienza a desvanecerse, las horas ya no tienen significado. Lo que alguna vez fue tu vida, tus recuerdos, tus deseos, todo eso se convierte en ecos lejanos, distorsionados, que se desintegran como si nunca hubieran existido. Lo único que permanece, lo único que se siente real, es la presencia de Vespera. Es como una sombra que nunca se aparta. Ni siquiera puedo recordar cómo se veía antes. Si alguna vez la vi claramente. Porque la verdad es que ya no importa. Vespera no es una criatura física, no es algo que puedas ver con claridad. Ella es la ausencia, el vacío que se infiltra en cada rincón de tu ser. Y cuando te enfrentas a ella, no la ves, no la entiendes, no la tocas. Solo sientes su poder, ese vacío que te arrastra sin piedad. Es como si todos los recuerdos se estuvieran desvaneciendo a la vez. Las caras de las personas que conocí, los lugares que recorrí, los momentos que creí importantes, todo eso se está disolviendo en la oscuridad. Lo único que queda son las sombras de esas cosas. Y en esas sombras, Vespera acecha, esperando pacientemente a que todo lo demás se derrumbe por completo. Un día, hace poco, sentí algo extraño. Estaba de pie frente a un espejo, como si mi reflejo intentara hablarme, advertirme de algo. Y en ese reflejo, vi algo que no reconocí. Mi rostro, pero diferente. Distorsionado, como si la realidad misma se hubiera torcido alrededor de mí. Como si ya no fuera la misma persona que había llegado aquí. El miedo se apoderó de mí, pero no era el miedo a la muerte. No era el miedo a desaparecer. Era el miedo a algo mucho más profundo, el miedo a convertirme en nada. El miedo a ser un eco vacío, una sombra sin propósito. Porque en este lugar, el olvido es el peor destino. No es la muerte lo que te consume. Es la pérdida de tu ser, de tu historia, de lo que te hacía quien eres. Me encontré a mí mismo murmurando en voz baja, repitiendo mi nombre una y otra vez, como si eso pudiera hacerme recordar quién era, como si eso pudiera mantenerme anclado a algo. Pero las palabras ya no tienen peso. Las palabras son solo fragmentos que se desintegran en el aire. Lo que alguna vez fue mío ya no existe. Lo que queda de mí es una sombra atrapada en el abismo de la mente, luchando por escapar, luchando por resistir. Pero la verdad es que sé que no hay escape. Vespera no me está acechando. Ella ya está dentro de mí. Ella es mi vacío, mi desesperación, mi olvido. No puedo luchar contra eso. No puedo luchar contra el olvido. Y cuando me doy cuenta de esto, el horror me consume una vez más, porque sé que la última parte de mí que quedaba, la que todavía se aferraba a la esperanza, también se está desintegrando. El miedo que siento no es solo a desaparecer. Es el miedo de que, cuando lo haga, nadie lo notará. Nadie lo sabrá. Nadie recordará ni siquiera que existí. Pero en el fondo, lo que realmente me aterra es que, al final, ni siquiera a mí me importará. Cuando ya no quede nada de mí, cuando la última chispa de conciencia se apague, todo esto será solo un susurro en la vasta oscuridad. Y no habrá quien lo escuche. No habrá quien lo recuerde. No habrá nada. Nada más que las sombras. Nada más que Vespera. Es curioso cómo los recuerdos se disuelven en la oscuridad, como si nunca hubieran tenido peso. Como si todo lo que alguna vez creímos ser fuera solo una ilusión frágil, un sueño que se desvanece con el primer rayo de luz. Y mientras todo eso desaparece, uno comienza a cuestionarse si alguna vez fue real en primer lugar. ¿Realmente existí? ¿O simplemente era parte de una historia que nunca se escribió, una que se deshizo antes de que alguien tuviera oportunidad de recordarla? Cada día, el olvido se vuelve más palpable, más pesado. En algún momento, dejé de intentar luchar contra él. No porque me hubiera rendido, sino porque me di cuenta de que no había lucha posible. No podía recordar de dónde venía, ni a dónde me dirigía. Solo podía sentir esa oscuridad alrededor de mí, esa presión constante, como si el mundo estuviera siendo aplastado, como si mi existencia misma fuera un ecosistema que se desmoronaba bajo el peso de algo que nunca entendí. Vespera no solo consume los recuerdos de los demás. Ella se convierte en el proceso mismo de olvido. No es una invasora en el sentido clásico.
Ella no destruye con fuerza o violencia. Ella no necesita eso. Su poder radica en la sutileza de su presencia. Ella se infiltra lentamente, en silencio, como una brisa que te acaricia la piel sin que te des cuenta. Y, de repente, cuando miras atrás, te das cuenta de que ya no sabes quién eres. Ya no sabes quién has sido. Cada noche, el reloj de la plaza marca la misma hora, siempre a la medianoche. El ciclo nunca termina, y lo peor es que no parece haber esperanza de que termine. Ya no me importa el paso del tiempo. Ya no me importa si alguien encuentra este relato, porque ni siquiera sé si el concepto de alguien sigue teniendo sentido. A veces me pregunto si estoy escribiendo para ti, o si solo estoy escribiendo para mí mismo, como una última tentativa desesperada por retener algo de lo que fui. Como si mis palabras pudieran mantenerme intacto, aunque sea por un segundo más. Pero, incluso mientras lo pienso, sé que ya no tiene sentido. Ya no soy quien era. Estoy perdiendo el último vestigio de lo que fui, y no hay nada que hacer para evitarlo. Me imagino que, si tú llegaste a leer esto, ya has comenzado a sentir la misma inquietud que yo. El mismo peso que se arrastra en cada palabra, en cada pensamiento. ¿Te has dado cuenta ya de que no eres quien pensabas ser? ¿Te has dado cuenta de que todo lo que creías que entendías sobre tu vida, sobre tu identidad, está empezando a desmoronarse? Porque eso es lo que hace Vespera. Ella te hace cuestionar todo, incluso a ti mismo. Y, sin embargo, lo peor no es perderse a uno mismo. Lo peor no es el olvido. Lo peor es darse cuenta de que no importa. Al principio, te resistes. Luchas por aferrarte a lo que fuiste, por aferrarte a lo que conocías. Pero, poco a poco, te vas vaciando. Las piezas de tu vida se desmoronan como polvo en el viento. Y en algún momento, te das cuenta de que ya no importa luchar. Ya no importa recordar. Todo lo que queda es el vacío. A veces, en mis momentos de claridad, puedo ver mi reflejo, aunque siempre es fragmentado, distorsionado. La imagen de lo que fui, lo que algún día fui. Y entonces, en medio de esa distorsión, aparece Vespera. No con su cuerpo, no con sus ojos vacíos, sino como un pensamiento, un sentimiento que llena todo mi ser. Como un vacío profundo que se abre en mi mente y que no puedo cerrar. Es entonces cuando entiendo que ella no es una criatura que se puede matar o huir de ella. Ella no tiene forma, no tiene principio ni fin. Ella está más allá de la muerte. Ella es el olvido, la nada. Y cuando finalmente aceptas eso, cuando finalmente dejas ir cualquier esperanza de salvación, es cuando entiendes que ya no importa lo que hagas. Porque tú ya no eres tú. Eres solo una sombra, una huella que se desvanece. Tal vez tú también hayas sentido esa sensación de que algo no está bien, de que todo está desmoronándose alrededor de ti. Tal vez, mientras leías estas palabras, algo en tu mente haya comenzado a cambiar. Tal vez sientas que la oscuridad ya está tomando forma a tu alrededor. Quizás estés comenzando a ver las grietas, las fisuras que empiezan a aparecer en la realidad que conocías. Y te preguntas, al igual que yo, si hay algo que puedas hacer. Pero ya te lo dije, no hay escape. No hay lucha que valga. Lo único que puedo decirte es que aceptes lo inevitable. Porque, al final, el olvido es lo único que nos espera a todos. Y cuando te enfrentas a eso, cuando aceptas que eres solo una sombra, te das cuenta de que ya no te importa. Ya no hay dolor. Ya no hay miedo. Solo queda la calma del vacío. Es extraño cómo, en este estado, el tiempo parece desvanecerse aún más. Ya no puedo decir con certeza cuántos días han pasado desde que llegué aquí, o si aún estoy aquí. Las horas parecen repetirse, mezclarse, hasta que se pierden en la misma niebla que cubre mi mente. A veces, la confusión es tan densa que me pregunto si alguna vez existió algo más allá de este lugar. Y lo que más me aterra es que ya no sé si quiero saberlo. Vespera se ha vuelto más real, si es que eso tiene algún sentido. No la veo, pero la siento. Es como una presión, una presencia que se cuela por cada rincón de mi ser, aplastando los pensamientos, las emociones, las percepciones de mi propia humanidad. Todo lo que soy está siendo despojado lentamente, y ella, como una sombra al acecho, se alimenta de ese proceso. Lo peor no es que esté destruyendo mi identidad, lo peor es que me está enseñando a aceptar que no importa. Al principio, luché, lo admito. Busqué alguna manera de escapar, alguna forma de encontrar una salida a todo esto. Traté de gritar, de correr, de recordar. Pero ahora, incluso las palabras se sienten vacías. Ni siquiera los gritos tienen sentido. Y en mi mente, una parte de mí susurra que esto es lo que debo hacer, que esto es lo que todos hacemos al final, rendirnos al olvido.
Quizás todo esto sea una especie de castigo. O tal vez, como me ha enseñado Vespera, no haya ninguna necesidad de darle sentido a lo que está ocurriendo. Tal vez no haya razón detrás de todo esto, más allá de la simple verdad de que todo lo que conocíamos algún día se desvanecerá. Quizás nunca hubo un propósito. Tal vez todo esto siempre fue una sombra esperando a borrar lo que éramos, lo que somos. En mis momentos más oscuros, me imagino que la gente alguna vez se levantó con esperanza. Quizás vivieron sus días creyendo que podían cambiar algo, que podían hacer una diferencia. Pero eso, ahora, me parece tan lejano, tan irreal. Como si fueran historias de otro tiempo, de otro mundo que ya no existe. Hay algo en todo esto que se siente como una traición. Pero no es una traición hacia mi ser, ni hacia la gente que alguna vez conocí. No. Es una traición mucho más profunda. Es una traición hacia la realidad misma. El mundo que conocimos, la vida que creímos que teníamos, todo eso es solo un eco que se desvanece, sin razón ni explicación. Y Vespera no tiene que hacer nada más que observarnos caer en esa verdad. Ella no necesita interferir. La traición ya está hecha. Ahora, más que nunca, me siento despojado de todo lo que fui, de todo lo que alguna vez pensé que tenía sentido. Y aunque una parte de mí aún grita, aún lucha, la otra parte de mí la calla. Porque sé que no puedo ganar. No puedo escapar. Lo único que me queda es esperar a que el resto de mi ser se disuelva, como todo lo que alguna vez fue, como todo lo que alguna vez importó. Este es el final, al menos para mí. Y no sé si, cuando se borre la última palabra de mi memoria, alguien más se dará cuenta de que estuve aquí. De que, alguna vez, existí. Pero ahora, en este instante, ni siquiera importa. Porque ni yo mismo lo sé. La última sombra que quedaba de mí ya está siendo absorbida por la oscuridad. Y, en algún lugar, Vespera observa, esperando el siguiente paso. Sin prisa. Sin piedad. Porque, al final, ya lo sabes, ella nunca se va. Ella es la sombra que permanece, el vacío que nos arrastra, la nada que nos consume. Y, cuando todo se desvanezca, cuando no quede nada de nosotros, solo quedará ella. Solo quedará el olvido. No sé cómo terminar esto. No sé si hay un final, si hay algo que se cierre o algo que se cierre realmente. No sé si alguien, en algún momento, podrá comprender lo que está sucediendo. Pero lo que sí sé, con certeza, es que las palabras ya no tienen fuerza. Cada letra que sale de mi mente se desvanece tan rápido como llega, como si nunca hubiera sido escrita. Es una sensación extraña, porque en algún momento me di cuenta de que, aunque intento aferrarme a la realidad, ella ya no existe para mí. Y en el fondo, eso también me da miedo. El miedo de que incluso esto, incluso estas palabras, dejen de tener significado pronto. O que no sean vistas. O, peor aún, que no lleguen a importar. Me han dicho que los fantasmas son los recuerdos que no podemos dejar ir, las almas atrapadas entre dos mundos. Y en mi caso, me pregunto si lo soy. Un espectro, atrapado en un limbo entre el olvido y la realidad. Al principio pensaba que Vespera era la causa, la responsable de todo esto, pero ahora entiendo que no es así. Ella es solo el reflejo de lo que realmente somos, de lo que realmente está pasando dentro de nosotros. Ella no es la causa, ella es el resultado. Somos nosotros los que nos desintegramos, los que nos estamos borrando, uno por uno, de la historia de este mundo. Vespera solo nos muestra lo inevitable. Quizás este relato nunca llegue a nadie. Quizás nunca haya sido más que una última tentativa desesperada por aferrarme a algo, por mantenerme en pie en un mundo que ya no reconozco. Pero en este instante, mientras las palabras siguen saliendo de mí, siento que las últimas partes de mí se están desmoronando. Mis recuerdos, mis pensamientos, mi identidad, todo se disuelve, como cenizas al viento. Y cuando se hayan ido, sé que no quedará nada de mí. Nada más que la sombra de alguien que alguna vez existió, alguien que luchó y luchó por no desaparecer, pero que al final fue tragado por lo mismo que todos somos, el olvido. Al principio, pensé que podría encontrar una forma de vencerlo, de mantenerme. Pero ahora, mientras mi mente se va apagando poco a poco, entiendo que lo único que queda es aceptar. Aceptar la oscuridad, aceptar el vacío. Aceptar que no somos más que sombras caminando por el filo de la nada, esperando ser arrastrados por ella, esperando ser olvidados. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que escribí la última palabra. No sé si incluso ahora, mientras leo lo que he escrito, esto aún tiene algún tipo de sentido. Todo parece tan lejano. Pero sé que he llegado al final. Al final de lo que alguna vez fue mi vida. Y lo único que me queda es este silencio,
el mismo que comenzó con Vespera y que, al final, se convierte en el único testigo de mi existencia. Un silencio profundo que se traga todo. Si alguna vez alguien encuentra estas palabras, si alguna vez alguien las lee, no busquen respuestas. No busquen consuelo. Porque, al igual que yo, ustedes ya están atrapados. Vespera ya los está observando, aunque no lo sepan. Ella es el olvido, y cuando lo entienden, cuando aceptan que ya no hay vuelta atrás, entonces es cuando realmente desaparecen. Al final, todo lo que queda es el silencio. Y en él, nada más importa.